En medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras, nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del Reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Muy buenos días a todos y todas. Que el Señor les bendiga poderosamente. Vamos hoy a seguir estudiando el libro de los Efesios. Y estamos todavía en el capítulo 1. Decíamos que aunque parece un libro, o aunque es un libro pequeño, es un libro de 6 capítulos solo, sin embargo tiene bastante material como para un tiempo estudiándolo. Antes que todo, oremos al Señor. Dios y Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre celestial. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias porque nos deja hablar de tu palabra todavía. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, de una manera poderosa a seguir hablando de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces hoy estamos, como decía, todavía estamos en el capítulo 1 de este libro maravilloso, este libro de los Efesios, que si usted lo examina bien, tranquilamente, se le va a parecer mucho al libro de Josué. Acuérdese que Josué fue el hombre que Dios llamó para que pudiera entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido que le daría a Israel leche y miel en esa tierra. Un tiempo que había que creer en las palabras que Dios había dicho. Y se recuerdan que Moisés, mandó 10 espías y mandó 12 espías y llegaron 10 diciendo que no. 10 diciendo que no era posible entrar y tenían sus razones. Porque era cuestión de creer, es cuestión de creer la palabra de Dios, es cuestión de creerla, de vivirla, de decir sí, si la palabra de Dios lo dice, así es. Alguien dijo hace muchos años, un mensaje que yo le oí, y él dijo una cosa que a mí me resultó jocoso, pero tenía una gran razón. Él decía que sí, que la Biblia dice que el pez se tragó la ballena, pero que si la Biblia hubiera dicho que que Jonás fue tragado por la ballena, pero que si la Biblia dijera que Jonás se había tragado él la ballena, él lo creería. Y yo creo que es verdad. Yo creo que todo lo que dice la Biblia hay que creerlo y vivirlo. Y aquí en este capítulo 1, en el versículo 3, que ya lo leímos en el pasado programa, decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Gloria a Dios, qué bonito. Bendito sea. Y usted tiene que decir esa palabra siempre, esa frase tiene que salir siempre de nuestra boca. Bendito sea nuestro Señor, porque Él es bendito y Él le ha bendecido a usted con toda bendición espiritual. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Santo, es una palabra que lo repite este libro muchas veces, la palabra santo.
porque Dios es santo y escogió a una iglesia santa y la tiene en la tierra en lugares celestiales, porque así lo planificó Dios. Él planificó la iglesia. Y decíamos que Dios había planificado la iglesia, que Dios el Hijo había pagado el precio por la iglesia y que Dios el Espíritu Santo protege la iglesia. Ese fue el plan de Dios y fue muy bien diseñado para que la iglesia hoy pudiera decir: yo tengo una esperanza que no tiene nadie más. Santo es lo que dice una de las frases de este versículo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando Jeremías le decía a Dios que él no podía hacer el trabajo porque él era un niño, no podía y era casi imposible. Y desde cierto punto de vista, desde la vista del hombre, era imposible. Pero para Dios nada es imposible. Y Dios le dijo a Jeremías: mira, antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre, yo te conozco. Dios nos conoce a nosotros antes de hacer este mundo. Y dice: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que nosotros seamos hijos de Dios. Hijos de Dios, no otra cosa, hijos del Señor. Él nos predestinó para que fuéramos sus hijos y Él nos hizo aceptos en el amado. Estos versículos del 3 al 6 son realmente maravillosos, muy, muy preciosos. El 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios que usted sea salvo y yo. Es la voluntad de Dios que nosotros, cada uno de nosotros, pueda decir: soy salvo. Yo no concibo que la gente diga: yo no sé si soy salvo, no sé porque yo tengo debilidad. Yo no concibo esas cosas. Yo creo que el cristiano tiene que decir: yo soy salvo, yo estoy en Cristo. Soy salvo y no puedo decir otra cosa. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Para alabanza. Estamos aquí, una de las cosas que tiene la iglesia de hoy en día es que tiene que alabar a Dios. Porque Dios le gusta que tales adoradores, decía Jesucristo, adoren en espíritu y verdad. Entonces, decía yo hace un momento que hay que creer en esto, que vivirlo. La Biblia dice: según tú has creído, así te será hecho. Se dice que un señor en Norteamérica, en Boston, lo fueron buscando porque se le había dado una herencia de $8 millones. Y él estaba viviendo en la indigencia. Había perdido algo que tenía y estaba viviendo y durmiendo donde quiera, en cualquier hotel de mala muerte y en fin. Y lo buscaron y al fin, después de una búsqueda exhaustiva, de una búsqueda por todos los suburbios de Boston, lo encontraron muerto. Y fue una pena que este hombre muriera así, con $8 millones como herencia. Pero también había otro hombre que también vivía así, en la indigencia. Y lo fueron buscando porque él había heredado de sus padres, de sus abuelos, una gran fortuna en Londres. Este británico jamás esperaba eso. Pero cuando él recibe la noticia, el abogado le dice:
tiene que irte a Londres a recibir una gran herencia. Él dijo, vamos conmigo. Y se fue a un taller de esto que hace ropa, que hacen trajes. Y se fue y mandó a hacerme el mejor traje. Dice él, hágame el traje, el mejor que usted se imagine. Hágalo. Y yo me lo llevo. Arreglaron todo. El abogado pagó el traje y se fue. ¿Sabe por qué? Porque él creyó en las palabras. Él dijo, esa es una herencia que yo tengo y yo estoy seguro de esta herencia. Pero hay gente que quiere vivir en la indigencia en una iglesia y jamás creen en la palabra de Dios. Jamás creen que están viviendo en lugares celestiales en Cristo, que han sido escogidos, que han sido predestinados. Hay mucha gente que le tiene miedo a esa palabra. Pero usted y yo hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para que hoy estemos oyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, viviéndola. Y dice el versículo 4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santo es una palabra griega y es akíos. ¿Qué palabra? Akíos. Santo, vertical. Usted y yo tenemos que andar siempre con nuestro pecho erguido, la cabeza alta, diciendo, yo tengo a Cristo. Yo he sido comprado por el precio más grande que se puede dar por algo. Porque las cosas baratas dicen por ahí que se compran con dinero. Pero Cristo jamás nos compró con dinero. Nos compró con su propia sangre. Él derramó su sangre. Y si leemos a Isaías 53, mire, yo siempre que digo que la muerte de Cristo fue una de las cosas más bárbaras que le puede pasar a un ser humano, porque Cristo estuvo en la tierra como humano y como humano pagó. El versículo 5 del capítulo 53 de Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Y quiero hacer un paréntesis. El castigo que hoy nosotros sentimos, esa paz, porque usted oye mucha gente hablando de paz. No hay paz fuera del Señor. No hay paz, dice la Biblia, para el impío. Solamente la paz la tiene Cristo. Dice, yo doy la paz. Él es el príncipe de paz. Y por esa razón, hoy podemos decir, yo siento paz y gozo en mi corazón. Podemos decirlo. Y aquí este libro nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el castigo fue sobre Él para que nosotros podamos sentir la paz que no merecíamos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por todo eso que pasó Jesús, yo tengo que decir, le voy a servir. Le voy a servir, no importa lo que pase, porque usted ha sido predestinado para servir al Señor, para servirle en santidad y paz, para buscar la forma de predicar el Evangelio. Y no se vale que usted diga que usted no tiene tiempo de predicar el Evangelio o que usted no sabe predicar el Evangelio. Usted sabe predicar el Evangelio. Predique el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Haz obra de evangelista, dice el Señor a través del apóstol San Pablo. Entonces usted y yo tenemos que hacer obra de evangelista. Usted y yo tenemos que predicarle el Evangelio a toda la criatura. Porque eso fue un mandamiento de Dios. Un mandamiento. Y no un mandamiento cualquiera. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere
y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es todo. Entonces su misión y mi misión es predicarle el evangelio a la gente. Y nunca diga que usted no puede, nunca diga que usted no tiene tiempo, nunca diga que usted no tiene sabiduría, conocimiento, porque el conocimiento lo da Dios. Póngase en sus manos y lea la palabra de Dios y predique el evangelio. Predique el evangelio. Haga obra de evangelista. Yo he tenido la suerte de dar con mucha gente trabajadores en la iglesia. Y si fuera a mencionar nombres aquí, no terminaría hoy de nombrar cuánta gente me han ayudado a mí para predicar este evangelio. O digamos, me ayudaron para predicar este evangelio. ¿Cuánta gente? Yo recuerdo, para ser exacto, en el año 1974, conocí un niño llamado Enero. Yo lo conocí como de 7 años. Y cuando tenía como 8 años y algo, el muchachito me dijo que él quería predicar en la iglesia. Y yo le dije, sí, yo quiero predicar un domingo a la congregación entera. Y era mucha gente que había allí. Y yo le dije, pues eso está muy bien. Porque yo soy de los que cree que la gente hay que ponerlo. Para mí el pastor no está más, el pastor es un facilitador. Alguien que está para ayudar a la gente, para impulsarlo a que predique. Y yo le dije, pues muy bien, vamos a arreglar eso. No le dije qué día. Y cuando le pregunto a la madre, y le digo a la madre más bien que Enero me había dicho que él quería predicar un domingo, y dice, pero él predica, él sale y busca un grupito de niños de su edad, reúne 10 o 12 niños y comienza a predicarle. Y yo me deleito oyéndolo, me dijo la madre. Y yo le dije, ¿cómo? Sí. Todas las tardes, después que él sale de la escuela, en las tardes, él reúne un grupo de niños. Y él le habla de la palabra de Dios a todos esos niños. Y le cita la Biblia. Yo no me explico cómo él puede saber tanto de la Biblia, me decía la señora. Y yo entonces quise oírlo. Y óigame, había que oírlo a ese niño. Digamos de 8 años. Había que oír cómo ese niño tenía la capacidad, sin estar en un curso alto, quizá un segundo o tercer curso de la primaria, porque era muy pequeño. Él podía predicar tan fácil a la gente. Y ya cuando cumplió 10 años, yo bauticé a ese niño, porque él le predicaba el evangelio a la gente. Entonces usted y yo lo que tenemos que predicar el evangelio es lo que dice la palabra de Dios. No es que hagamos otras cosas. Usted puede hacer cualquier cosa, pero primero predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. No se quede en la casa. Váyase a la iglesia y predíquele el evangelio a la gente. Que cuando usted va a la iglesia, usted le está dando testimonio a la gente de que usted predica el evangelio, de que usted vive el evangelio, que usted cree en la palabra de Dios. Hay gente que siempre está muy ocupado para las cosas de Dios. Para los de ellos, para las cosas de ellos, no. Pero para ir a la iglesia sí están muy ocupados. Eso es un gravísimo error. Un gravísimo error. El plan de Dios, como decíamos, era hacer esta iglesia, una iglesia que se sentara en lugares celestiales y que predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Él nos ha hecho acepto. El Señor nos ha hecho acepto en el amado. Nos ha hecho acepto en Cristo. Y hoy podemos decir con toda seguridad, yo soy aceptado. Yo fui escogido. Cuando joven yo cantaba una canción que decía, que yo sé que mucha gente la cantan los voceros de Cristo. Escogido es Cristo estoy, nada me faltará. Y en lugares celestiales, no recuerdo lo otro. Pero debe ser que nosotros estamos escogidos. Escogido en Cristo estoy. Viva la escogencia que Dios ha hecho de usted.
No lo escogió para que usted viva en el pecado. El apóstol Pablo dice, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y el mismo apóstol se contesta, en ninguna manera. Debemos vivir santamente. Solamente hay dos clases de personas. Mire, en casi 8.000 millones de personas que hay sobre la tierra. Es un buen grupito. No hay nada más que dos clases de personas en el mundo. Dos clases de personas. Los santos, lo que Dios ha llamado para su santificación, lo que Dios ha llamado y lo ha escogido en Cristo, para que viva en Cristo, para que dé testimonio de que Cristo está en él. Porque esto no, cuando el Señor dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, le mandaré un consolador para que esté con ustedes para siempre, para que esté con ustedes. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está contigo y conmigo. El Espíritu Santo nos quiere ayudar de una forma poderosa, grandiosa. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y cuando nos pasa alguna cosa, podemos decir, gracias Señor por este tiempo. Y yo quiero leer a Romanos capítulo 8, los versículos 28 hasta el 30, dice así la palabra de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué lindo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero de mis hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande tenemos! No es cuestión de decir que yo tengo funciones en el gobierno. No, esas son cosas que las consiguen los hombres por un tiempo y se van. O que yo soy rico. El dinero va y viene. Puede ser que hoy usted tenga mucho, pero mañana a lo mejor no tiene nada. ¿Quién sabe? Conocí un señor en Asua de Compostela, muy rico, muy, muy rico. Yo recuerdo que ese hombre solamente en vehículo podía mostrarse una gran riqueza. Y yo que trabajaba ahí en el mercado de Asua, él tenía una esquina, casi toda era de él en esa esquina. Todos esos negocios que estaban ahí cerca eran de él. Era un hombre, ya usted sabe, muy acaudalado. Pero yo salí y tuve unos años sin volver a Asua. Y cuando fui a Asua, llego a la iglesia y veo al hermano, bueno, a ese hombre, y yo pregunté, ¿y este hombre? Y dice, sí, él se convirtió. Ah, qué bueno, maravilloso. Yo me alegré mucho. Y me acerqué a él, porque yo lo conocía, él a mí no, pero yo sí a él. Me acerqué a él y le dije, mire, me alegro mucho de su conversión, qué bueno. Gloria a Dios, que es bonito. Dice, mire, pasé por la pobreza más grande del mundo. Se me acabó todo. Todo, absolutamente todo. No sé qué me pasó. Sin embargo, eso fue lo que Dios usó, me dijo él, para que yo pudiera llegar a los pies de Jesucristo. O sea, la riqueza que él tenía de dinero, mucho dinero, no era comparable con las riquezas que él había encontrado en Cristo. Porque cuando se está en Cristo se es rico, multimillonario, pero de bendiciones espirituales. De bendiciones espirituales. A lo que predestinó, a esto también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué bueno. Usted y yo somos glorificados en Cristo. Aunque nos pasen cosas difíciles. Aunque estemos en momentos tristes. Aunque esté usted en una depresión. Usted es el hijo o la hija del rey. Entonces vívalo. Viva como un hijo del rey. Viva como una hija del rey. Que Dios les bendiga. Y pronto, el próximo domingo, volveremos a estar aquí con otro mensaje para la gloria de Dios. Dios les bendiga.